Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar y hoy estamos en nuestra clase de Historia de México en el Mundo 1. Hoy nos toca ver, pues, aunque no corresponde al sistema seriado de la materia, sí corresponde a la historia de la nación, que es las guerras de reforma. ¿Por qué las guerras de reforma y no la guerra de reforma? Muy simple, en plural, porque cada uno seguía luchando con su idea, no les bastaba con haber perdido territorio, no les bastaba con haberle dejado mucho tiempo el gobierno a una sola persona y no les bastaba todavía ni siquiera tener espacio para poder, pues, trabajar o ponerse de verdad a trabajar de una manera mucho más comprometida con la noción de país. Entonces, ¿qué sucedió? Pues bueno, se empezaron a fundar ya, que eso es lo bueno que dejó esto, las facciones liberales, las facciones conservadoras, las facciones liberales, es decir, ya teníamos orden, ya sabíamos hacia dónde iba, ya no iba el general tal por el general tal, sino ya estaban cada quien aglutinado en una nueva formación de especie de partidos políticos. Entonces, las guerras de reforma se inician de la siguiente manera. Obviamente es Juárez y toda la gente la que va a venir acá a darnos ese lugar. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Pues obviamente los primeros antecedentes son que el gobierno había vendido bienes del clero, de la iglesia, valorados en 23 millones de pesos. Esto provocó una inconformidad en los conservadores, o sea, pero es que el problema no es que los haya vendido. Ya vimos la rebelión de los polcos, ¿eh? Entonces, no es que los haya vendido, sino que no les avisó, nada más llegaron un día y les dijeron, esto se acabó, porque todavía seguían las rencillas personales, uno contra otro. Entonces, la verdad, las venganzas eran de quienes estaban en el gobierno y de ahí pues venían todos estos problemas. Ignacio Comonfort fue elegido presidente en las elecciones de 1857 y Benito Juárez fue electo presidente de la Suprema Corte. Atención con estos datos. Primera pregunta, ¿cuántas veces fue presidente de México Benito Juárez? Esa es la pregunta 1. Comonfort no se distinguía por actuar firmemente y precipitó el estallido de la lucha. En diciembre de 1857 se proclamó el Plan de Tacubaya, el cual estipulaba que dejaba de regir la Constitución anterior. Pregunta 2, ¿cuál es y en qué consiste el Plan de Tacubaya? Entonces, Comonfort convocó a un congreso extraordinario para redactar una nueva constitución que se adaptara a la voluntad nacional. Hasta ahí íbamos bien. Sin embargo, pues la amenaza del golpe de Estado siempre estaba latente y como ustedes ya vieron con varios presidentes y como ustedes ya vieron con varios gobiernos, pues seguían pensándolo de alguna manera muy detenidamente. Entonces, Comonfort se unió a los sublevados y encarceló a los defensores de la Constitución. Vicepresidente y presidente se hallaban enfrentados. Y entonces, entre ellos estaba Benito Juárez. Los estados de la República se dividieron en aquellos que apoyaban el plan de Tacubaya y los que defendían el orden constitucional. Pronto Comonfort se arrepintió de sus acciones al ver que los conservadores querían derogar las normas liberales. Y entonces trató de buscar una reconciliación y trató de alguna manera de que, bueno, Juárez no estuviera ahí, pero pues ya era demasiado inútil. Y las cosas se fueron complicando más hasta que la guerra finalmente estalló. Una guerra interna. Entonces, vamos a ver si nos quiere hacer el cambio. Ah, pues sí, aquí está. Y tenemos que, ahí están. Pregunta número 2. Consultar este mural y decirme quién es el que está a la derecha del señor Juárez y quién es el que está a la izquierda del señor Juárez. En este mural. La pregunta 3 es, ¿quién pintó este mural y en dónde se encuentra? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién pintó este mural y en dónde se encuentra? La guerra civil inició y entonces Comonfort deja la presidencia junto con su vicepresidente Benito Juárez. Como presidente de la Suprema Corte, entonces Benito Juárez es electo presidente interino de México.
Y acá empezamos con todo lo que tanto se ha dicho de Juárez, pero eso es materia de otro momento. Sin embargo, en la capital del país, una junta de representantes conservadores había elegido como presidente a Félix María Zuloaga. ¿Y esto qué quiere decir? Que en ese momento había dos presidentes para un mismo país. Y la guerra en pleno apogeo y encima de todo, el recuerdo de haber perdido tanto territorio, pues permeaba en la sociedad. Juárez entonces instauró su gobierno en Veracruz. Y acá comienza una de esas historias que es digna de conocerse porque entonces Juárez decide, esta es la pregunta número 4. La pregunta número 4, chicos. Durante todo este periodo, ¿en dónde instaló Juárez la capital de la República? ¿En dónde la instaló? Es una pregunta capciosa y espero que la puedan contestar. Se van a llevar una sorpresa. Sí se lo llevó a Veracruz y después se lo llevó a otros lados, pero vamos a ver si contestan la pregunta. Entonces, mientras un gobierno estaba en Veracruz, Zuloaga estaba en la capital y como dijimos, había dos presidentes, o sea, hay una presidencia paralela. Juárez defendía el orden constitucional y que derogaban las 5 leyes para llegar a lo que eran las reformas como la ley Lerdo, la ley de la Iglesia y la ley Juárez. Pregunta número 5, ¿cuál es la ley Lerdo? ¿Ok? ¿Cuál es la ley Lerdo? Esa es la pregunta número 5. En un principio el gobierno y el ejército liberal sufrirían severas derrotas por los conservadores, hasta el grado de sitiar el puerto de Veracruz y con a Benito Juárez. Todos los militares se habían quedado con los conservadores. Ya entrada la guerra, los dos bandos hicieron lo que mejor sabían hacer. Pedir ayuda a las potencias del mundo para poder armarse y combatir con el otro. Y como Estados Unidos y España aún veían en México una gran fuente de inversión, por ese entonces México ya era visto por el mundo como ese territorio salvaje que después de su independencia no se lograba pacificar y que aún no ha cambiado. Pero la cuestión es que de todos modos las potencias aceptaron la ayuda. Y acá es donde empezamos a ver esto. Atención, vienen muchas situaciones. ¿Por qué? Porque mientras Juárez se acerca a los Estados Unidos, pues los conservadores se acercan a Europa. Una forma de vivir diferente. Así que mientras ellos estaban buscándolo, pues bueno, llegaron los tratados. Por un lado, Juárez firmó el Tratado McLean-Ocampo. Pregunta 6. ¿De qué trata el Tratado McLean-Ocampo? Más allá de lo que vamos a decir. Fue un tratado en el cual se permitía la entrada de soldados estadounidenses en el país en caso de emergencia, además de otras políticas que claramente violaban la soberanía nacional. Es decir, para un estudioso bien aguzado, con mucha agudeza, podría decirse que es, una vez más, otra traición a la patria. Ya que entonces, aunque acá lo dice, pero ustedes lo tendrán que decir, no solo era la entrada de tropas, había otros detalles que son importantes verificar y ustedes la darán en su respuesta. Por otro lado, como ya sabemos, Miramón firmó el tratado Monalmonte con España, en el cual las potencias europeas podrían entrar a México. Y entonces, ¿dónde quedaban los mexicanos? ¿Dónde quedaban los productos? ¿Dónde quedaba todo eso? Chicos, ¿qué le pasaba a esas personas? Y todo por tener el poder. La verdad es que ninguno de ellos vive todavía hasta hoy, más que en el recuerdo. Sin embargo,
como vemos, mientras unos habían vendido el país, vendido entrecomillado, a Estados Unidos, otros habían vendido el país a Europa. Y estas leyes fueron decretadas, entonces fue cuando llegaron las leyes de reforma. Que estas leyes de reforma fueron decretadas por Juárez mientras se encontraba sitiado en el puerto de Veracruz. Ahí establecieron principalmente la separación de la iglesia y del Estado, que es lo que hasta hoy se ve, pero el fondo y la realidad es muy diferente, ¿eh? Primero, el 12 de julio de 1859 se promulgó la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, es decir, iglesias, conventos y construcciones de la iglesia pasaban a ser propiedad del Estado, pero lo que no dice acá es que pasaban a ser propiedad del Estado sin remuneración alguna, cosa que era muy violatoria indiscutiblemente. Si ustedes han pensado en casarse, chicos, estas son de las leyes que finalmente pues llegaron para poner un orden constitucional en todo el pueblo y además recaudar un poco más de dinero. El 23 de julio viene la ley del matrimonio civil. ¿Y por qué? ¿Saben por qué se hizo la ley del matrimonio civil? Esa es la pregunta 7. ¿Cuál es la razón de que exista una ley del matrimonio civil? Ya existía la ley religiosa. Entonces, ¿por qué implantar otra? La pregunta 7 es muy interesante. El 28 de julio entra la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley sobre el Estado Civil de las Personas. Es decir, ya se podía saber, de acuerdo a este registro civil, cuándo habían nacido, si eran casados, si eran viudos o si eran, bueno, no existía el divorcio, pero si eran, pues sí no tenía ningún otro estado. Esta ley la perfeccionará posteriormente el gobierno de Porfirio Díaz. Pero si ustedes van al registro civil y son curiosos, podrán encontrar incluso, bueno, no en el registro civil, en el Archivo General de la Nación, que es donde se encuentran estos documentos, ahí podrán encontrar actas de nacimiento, actas de matrimonio, después de 1860. Las de 1850 y tantos, esas no sé, pero yo sí, particularmente en mi investigación, yo sí llegué a ver un acta de matrimonio por lo civil del juzgado de Tacubaya en 1879. Así que no recuerdo, no, ni me digan quiénes eran los que se casaron, ni nadie, solo la vi, me la enseñaron y pues bueno, ahí está. Pero se puede consultar y es de libre acceso. Conviértanse en investigadores del Archivo General de la Nación y hasta como visitantes también podrán acceder a ciertos documentos. Así que bueno, ahí estaba, la Ley Orgánica del Registro Civil. Entonces, el 31 de julio se decretó que cesaban todos, absolutamente todos los privilegios del clero en cementerios y camposantos. Y esto viene entonces otra vez a lo que hemos platicado. Antes, los panteones eran propiedad de las iglesias, porque era Tierra Santa, era una sucursal de la Tierra Santa. Y además ahí era la única forma para llegar al cielo de acuerdo a los evangelizadores. Sin embargo, entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Sabes qué? Ya tus muertitos sí se van a quedar adentro de tu iglesia. Esa es la razón por la cual muchos, ustedes se encuentran como en Mixquic, como en Tláhuac, como en Iztacalco, como en algunos otros lugares que ustedes se sorprenderían, que hay panteón. En Azcapotzalco hay dos iglesias que tienen panteones dentro de lo que es la misma iglesia. Si son curiosos, vayan y vean las fechas, de verdad. Los invito para que se den cuenta nada más de qué piso están, en qué piso están ustedes. Es la historia pura. Así que entonces se les quitan esas concesiones y es decir, ya el pueblo no le iba a pagar a la iglesia o al padrecito o al sacristán el derecho de tener un pedazo de tierra y poder ser enterrado ahí para llegar al cielo. No, ya el gobierno había decretado que ya no había cielo oficial y que debería entonces, de alguna manera, pues pagarle al Estado para que lo dejaran a uno morirse en paz. Y por último, el 11 de agosto, se reglamentan, y acá comenzamos con el cuestionamiento de varias de las fiestas patrias. Se reglamentan las primeras fiestas patrias.
que ahí es donde se instituye precisamente el día 15 de septiembre como la fecha patria. Recuerdan que se habían peleado con Iturbide y estos no querían saber nada de Iturbide y en fin, de todas maneras ya ustedes tienen en su poder el documento del himno nacional. Ese lo vamos a ver en unos momentos más. Así que, entonces, se reglamentan los días festivos que dejaban de incluir, atención, la Semana Santa ya no era festiva. La Navidad ya no existía. Ahora sí que vayámonos al chiste. ¿Quién se robó la Navidad? Pues el gobierno liberal de Juárez decreta que ya no existiría la Navidad. Ni se imaginan quién la va a regresar. Pero bueno, entonces tampoco se celebrarían otros días y solamente quedarían como festivos, pues los días es muy interesante, de la independencia, el Año Nuevo y pues algunos otros que será interesante comentar posteriormente. Vamos a ver si nos quiere dar el cambio esto. Y entonces, un año más tarde, el 4 de diciembre de 1860, se expide la ley sobre libertad de cultos. Es decir, tardaron un año en poder acomodar y que al fin los judíos fueran legales, los protestantes fueran legales, los católicos fueran legales. Es decir, este conjunto de leyes fueron el inicio de una nueva era en la política de economía y la cultura. Obviamente, por razones lógicas, la economía ya no giraba en torno a la iglesia y al gobierno. Ya la economía giraría entonces en torno a otros cultos que también tendrían derecho a dar su lugar, como dar de alta una sinagoga, dar de alta un lugar de culto, etcétera. Tan es así que hoy lo vemos con Pare de Sufrir, que simple y sencillamente convirtieron los cines abandonados en lugares de culto. Casi al final de la guerra, en 1859, el gobierno de los Estados Unidos y su representante James Buchanan reconoció a Juárez como presidente de México y le proveyó de recursos materiales y economía. El general Miramón, jefe del gobierno conservador, promovió una conciliación entre ambos bandos, siendo infructuosos todos sus esfuerzos. No se pudo. Entonces acá, para Estados Unidos, el presidente era Juárez y era Juárez. Pero no se asusten, no es como hoy, que hoy sí, para que un gobierno exista, Estados Unidos lo debe reconocer. Fíjense bien, ¿esto es nuevo? No, está sucediendo en Venezuela. Pregunta 8, sin que tenga que ver con nosotros. Esta pregunta 8 dice, entonces, ¿qué? En Venezuela, ¿quién es el gobierno reconocido? ¿De quién es el gobierno reconocido por Estados Unidos? No es difícil de contestar. Y para Estados Unidos no existe el otro gobierno, aunque haya sido invitado a muchos otros lugares. Entonces, en aquel entonces no, porque lo que importaba y el dinero venía prácticamente de Europa. Estados Unidos estaba creciendo. Y sorpresa, estaba muy cerca, pregunta 9, de un gran conflicto. ¿Cómo se llamó el presidente que inició ese gran conflicto y cómo se llamó ese conflicto en Estados Unidos que permitió de alguna manera que llegaran las tropas francesas a México sin ningún inconveniente? Esa es la pregunta 9. Estamos por terminar, chicos. El sitio al puerto de Veracruz terminó abruptamente con la retirada de Miramón al ser atacado por una flotilla de Estados Unidos. Se los dije, Estados Unidos, apoyando a Juárez, había venido a abrir los espacios para el nuevo gobierno, que había prometido muchas cosas. Después de 3 años de guerra civil, las fuerzas del ejército liberal dirigidas por Jesús González Ortega se enfrentaron contra los conservadores el 22 de diciembre en la batalla de Calpulalpan, en Estado de México. Y esta es la pregunta 10. Chicos, díganme, ¿cuál es el producto que hacen en Calpulalpan? No digo más. Y ahí sería la última batalla de los conservadores. Finalmente, el 1 de enero de 1861, entra Juárez a la capital y se instala. ¿En dónde creen?
Sí, en el Palacio de Gobierno, en el Palacio Virreinal. La pregunta por qué, si hay conclusiones o no, es interesante. Es si la guerra fue un desperdicio. ¿Con qué excepción de las leyes de reforma que se pudieron haber redactado sin la guerra? Es decir, las leyes de reforma se pudieron haber redactado sin ninguna guerra, pero parece que todavía les quedaba pólvora de las invasiones y había que gastársela. Esto dejó al país en una posición aún más deplorable de la que había estado. Se empobreció más. No solo había afectado a la población mexicana, sino que además la deuda se extendió hasta niveles impresionantes. Tan solo déjenme decirles que una de esas deudas, pues bueno, se vino a pagar hasta el gobierno de Ernesto, no es cierto, de Ernesto Zedillo, no, de Felipe Calderón. Fue cuando se liquidó una de las deudas que se habían contraído durante ese periodo. Entonces, imagínense nada más de qué estamos hablando. Y lo más triste, que ojalá hoy hubieran sido deudas a organismos y a gobiernos. No. La última pregunta, chicos. ¿Quién es el banquero con el que se endeudan los liberales? ¿Quién es ese banquero? ¿Cómo se llama? ¿Y qué nacionalidad tenía? Terminemos, chicos. Muchas de estas guerras de reforma, ¿ya vieron cómo no era una guerra? Eran varias guerras. Pues muchas de estas guerras de reforma, lo único que trajeron, pues sí, a la larga del tiempo, trajeron estabilidad, pero no trajeron bienestar. El pueblo siguió siendo pobre y los gobiernos siguieron estando muy divididos de lo que era el pueblo en sus cotas políticas. Por último, quisiera preguntarles, y esta es una pregunta muy particular y muy personal. Este periodo que hemos visto tuvo una epidemia muy fuerte, donde la gente se quedaba, prácticamente moría en las milpas. Viajaban a sacar sus productos y ahí quedaron. Fue una epidemia tan fuerte que provocó, irónicamente, que su culto se lleve hasta el día de hoy. ¿Dónde fue esa epidemia? ¿De qué fue esa epidemia? ¿Y qué es lo que hasta el día de hoy, bueno, que por otra epidemia por 2 años no lo hemos tenido, pero que no se ha detenido hasta esta fecha? Soy el doctor Eddie Einar y me da mucho gusto estar con ustedes, chicos. La verdad es que, pues, les agradezco. Por ahí andaba mi gatita, pero pues hoy no quiso venir a saludarlas. Ya las saludará posteriormente. Les agradezco a todos, cuídense mucho y que tengan una una gran tarde, día, noche, según la hora que lo estén viendo. Por lo pronto, vámonos a la clase. Hasta la próxima.